Magín Díaz está con nosotros. Magín, antes de que hablemos un poco del crecimiento que está proyectando el Banco Central, hablemos primero de ese reconocimiento a don Héctor Valdés Albizu por segunda vez como el mejor gobernador de Banco Central de América Latina. Eso es mucho, Magín. Eso es mucho, sí. Porque ahí están incluyendo a México y a Brasil. América Latina, están todos. Mira, yo creo que es merecido. Es difícil criticar cualquier medida que tome el Banco Central porque realmente ha mantenido algo que no se da en América Latina, o sea, más de 2 décadas de baja inflación, de estabilidad en el sistema financiero, que son las dos variables clave para la estabilidad macroeconómica. Y eso pues es lo que ha permitido en gran parte que esta economía siempre crezca, independientemente de quién gobierne. El banco tuvo que tomar medidas difíciles, porque lo peor que puede pasar en una economía, como yo he dicho, es que se le vaya de la mano la inflación. Entonces, era una inflación que venía de fuera, pero el Banco Central tenía que tomar medidas. Tú no podías dejar que esa inflación no se iba a ir sola. Entonces, fíjense que bajaron los precios internacionales, pero como quiera se quedaba algo de inflación. Entonces, el Banco Central tuvo que cambiar su postura de política monetaria. Eso en su momento generó críticas porque eso provoca una desaceleración de la economía, pero es lo que había que hacer. Entonces, bueno, el Banco Central lo hizo bien, las medidas están dando resultados, toma tiempo, hay rezagos en política monetaria. Ese es el gran problema de la política monetaria, que lo dijo Milton Friedman en los años 50. Es demasiado incierto el manejo de la política monetaria porque los rezagos son largos y variables. Y esa frase ha sido la más citada en los últimos 3 años a raíz de la inflación mundial. Pero el Banco Central contrajo la cantidad de dinero, aumentó las tasas de interés cuando había que hacerlo, y cuando entendió que la inflación ya estaba controlada, pues revirtió la política monetaria en un contexto muy complejo, porque tenía que bajar las tasas de interés, pero con las tasas de interés altas en Estados Unidos. De hecho, la brecha entre la tasa de interés local y la de Estados Unidos es la más baja de la historia. Eso es peligroso porque la gente se va. Eso es peligroso porque crea presiones al tipo de cambio, que es lo que ha pasado en los últimos meses, y el Banco Central lo ha manejado. Ahora ya se ha estabilizado en 59 pesos por dólar. A muchos amigos importadores no les gusta que yo diga esto, pero ya la depreciación que ha habido en los últimos meses es saludable para la economía, para la macroeconomía. A ti no te gusta opinar sobre la parte ya política, Sí. pero hacia un próximo gobierno que según Virgilio ya le fue adjudicado al presidente. Adjudicado al presidente Luis. Sí, porque fue un proceso de compra. Que ya le fue yo le expliqué a usted qué quiere decir adjudicación. No, como ellos compran todo. Y yo le expliqué a usted que no es apropiada la palabra. Dice Virgilio que ya el próximo gobierno está adjudicado a Luis Abinader. Entonces, así es. como sería un gobierno muy difícil, el de él o el de cualquiera que fuera a ser presidente, muy difícil por las cosas inmediatas que un gobierno estaría obligado a hacer, que ya no se pueden posponer, parecería ser entonces que algunos que están esperando el Banco Central pudieran seguir esperando, porque en medio de un panorama como el que viene, difícilmente se salga del nombre de Valdés Albizu del Banco Central. Bueno, y perdón, Julio, para complementar lo que dice, que ayer fue objeto de otros reconocimientos. Sí, eso le había preguntado. Como el mejor gobernador de América Latina. Bueno, el gobernador tiene un poco más de 20 años. Hoover duró 48 en el FBI, o sea que... mira, lo que tú dices... Perdón, Magín. Valdés Albizu, yo hice un comentario para mi canal de YouTube. Busqué su biografía, escuchen el dato, tiene 30 años lineales, porque hay que sacar el periodo de Hipólito Mejía, pero llegó en el 94 el gobernador, 94, con exacto. La interrupción del 2000-2004, tiene 26 años consolidado como gobernador, pero
entró al Banco Central en el 71, año por ahí. 72. Sí. O sea, que el tipo tiene una Pero vida estuvo también en ese tiempo, estuvo un tiempo en el Banco de Reservas. Sí, fue administrador del banco. O sea, yo creo que él sabe entrarle el agua al coco, ¿verdad? Yo creo que la ratificación del gobernador ha sido o fue la decisión más acertada del presidente Abinader. Uno puede especular, pero yo creo que difícilmente la crisis bancaria que hubo en el 2003, 2004 le hubiera pasado a él. Yo creo que Hipólito Mejía, una de las cosas uno de los grandes errores que cometió fue haber hecho el cambio de gobernador. ¿Quién fue que Hipólito puso? Porque antes de Malcún había uno. Frank Guerrero. Yo creo que ambos eran... Frank Guerrero lamentablemente falleció, yo creo que un buen economista, le tocó un momento muy difícil, pero siempre le va a quedar la duda a Hipólito de que todo el sector privado, la banca le pidió que ratificara a gobernador y no lo hizo. Y fue la economía que se lo llevó a él, porque en el 2002 no, Hipólito tenía el control de todo, de todo. Claro. En el 2002 entonces yo hubiera creo que elegido sin problema. el próximo gobierno, el principal reto, hay dos grandes retos que están entrelazados, el eléctrico y el fiscal. Entonces yo creo que ahí va a haber que hacer algo serio, hay problemas estructurales que no se han resuelto y ya no se puede echarle la culpa al COVID de todo, o sea, están pendientes las reformas de seguridad social, del mercado laboral, la informalidad sigue casi en 60%, entonces ratificar gobernadores saber que la parte monetaria, cambiaria, va a estar en las mejores manos disponibles. Entonces yo creo que esa es una opción que el presidente que sea la va a tener que pensar bien. ¿Qué edad tiene Valdés Albizu ya? ¿Qué edad tiene? Tiene casi 80. Tiene un poco más de 70 años, pero está en plena condición. Creo que nació en el año 47. 76. Yo tengo 50 años, cumplo 51. 76 años. Y él entró ahí en el 72. Vamos a ver qué decisión toma. Estuve leyendo el Foreign Direct Investment. En inglés usted lo tiró. Sí, el FDI, ¿verdad? Usted lo tradujo al español. La inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa, que es un Foreign Direct Investment. Si tú quieres lo digo así, pero el castellano me permite leerlo tal cual. Él habla inglés. Las economías emergentes con mejor optimismo por parte de los inversores extranjeros. República Dominicana está catalogada en el número 18, está Chile también el 18 y Rumanía y Uruguay. ¿Qué usted piensa con respecto a eso? Bueno, el país tiene 2 años consecutivos recibiendo más de 4.000 millones de dólares de inversión. El año pasado fueron 4.400 millones, creció un 9%, por encima del año anterior, que había sido el año también de mayor inversión, excepto creo que en el año que inició Barrick Gold, que fue en el 2013 creo. Entonces han sido 2 años buenos y eso se explica por la estabilidad macroeconómica, la estabilidad política que hay en el país. Tenemos años, desde hace tiempo era alrededor de 3.500, entonces ¿a dónde va a invertir esa inversión? ¿A dónde va a ir? A Centroamérica, que está muy mal, a América del Sur, que está muy mal. Entonces, a nivel macro, nosotros tenemos 30 años viéndonos muy bien. Obviamente, yo creo que el gobierno ha hecho un buen trabajo, pero me parece que es también la continuidad. Aquí hay elecciones en mayo. ¿Y qué va a pasar? Absolutamente nada. Cualquiera que gane va a seguir la misma política económica, de baja inflación, amigable a las políticas de mercado, y esa es la diferencia con otros países. Cuando hay un cambio de gobierno, de partido, te cambia absolutamente todo. Magín, tú eres ingeniero, igual que el profesor Miguel Seara Hatton, que son ingenieros y economistas. Sí, el profesor es ingeniero economista. En base a eso, espérate que él dijo una cosita ahí. Él habló de los temas políticos, como economista. Los economistas son sociólogos. Entonces, en base a ese panorama económicamente que tú ves y viendo que es un año electoral,
¿tú entiendes que las condiciones están dadas para, macroeconómicamente hablando, para una fácil reelección del presidente Luis Abinader? Adelante, vamos con preguntas. Doctor Magín Díaz. Pero vamos a preguntar que son económicas. Discúlpame, electoral. Discúlpame, Magín Chaede. Es a Nayib Díaz que yo le estoy preguntando. Él no le interesa responderlo, pero doctor Magín Díaz. Mira, como economista, a mí lo que me interesa es lo que yo te dije. Cualquiera que gane va a seguir exactamente la misma política económica. Y eso para el país es bueno. Pero tú dijiste que había estabilidad. Aunque, claro, siempre la vida. Pero él habló de 30 años. Tenemos. Él habló de 30 años. No, pero habló de 30 años. No, porque estábamos hablando él habló de 30 de la años. inversión extranjera. Yo a 30 años. No entendí. El único, en los últimos 30 años, el crecimiento más bajo se dio en este periodo también. Adelante. Entonces, vamos a hablar claro, Mire, Magín, yo quiero preguntarle lo siguiente. Como tenemos ya estadísticas de 2 meses de este año, ¿verdad? De 2 meses, todavía las de marzo no deben estar listas todavía. Eso debe estar preparándose. Pero tenemos de 2 meses de marzo. Usted hablaba de un crecimiento económico importante. Pero me gustaría saber también, en esos 2 meses, ¿cuál ha sido el nivel de inversión pública por parte del Estado? Porque el año pasado fue de apenas de un 2% del Producto Interno Bruto. Mira, o sea, los datos de crecimiento indican que las medidas que se tomaron desde hace un año han hecho efecto. Entonces, la economía se viene recuperando desde fines del año pasado. Septiembre, octubre, ya creció 3. En noviembre, diciembre, ya más de 4. También en enero, y ahora en febrero creció 6%. Yo creo que este año ya, entonces... ¿Y la inversión pública cómo va? Bueno, la inversión pública... ¿Qué es lo que es mi pregunta? No, la inversión pública se recuperó bastante, mejoró la ejecución el año pasado y creo que terminó en 2.8% del PIB. Ahora, como la restricción fiscal es tan fuerte, el gobierno para este año presupuestó 2% del PIB. ¿De inversión pública? Eso fue lo que presupuestó originalmente. Ahora, ¿qué hizo? Como van a entrar $800 millones de Aerodón, todo eso en el adendum que se envió va para inversión pública, y entonces la nueva proyección de inversión pública es 2.7% del PIB. Entonces, ha habido una recuperación en la ejecución. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Que para llegar este año al 2.7 se necesitaron ingresos extraordinarios. Significa que de manera estructural la inversión sería 2% del PIB. Y eso es lo que va a tener... Por la propia economía sería un 2. Claro, sería un 2. Entonces, eso después de las elecciones, ahí hay que sentarse a hablar y decir, y probablemente el gobierno diga, mira, el año que viene lo más que yo puedo es invertir 2% del PIB, eso no es viable. Bueno, pues hay que aumentar los impuestos. Esa va a ser la discusión después de las elecciones. Bueno, pues muchas gracias, Magín, muchas gracias.